Dice, dadas las siguientes ecuaciones, tenemos la recta 1, la recta 2, la curva 1, la curva 2. En el A pide los puntos de corte correspondientes a la recta 2 con los ejes X e Y. Después en la B, los puntos de corte de la curva 1 con los ejes X e Y. En la C, me piden las intersecciones entre recta 1 y recta 2, que en este caso sería solamente una intersección, entonces es la intersección. En la D, las intersecciones entre la recta 1 y la curva 2, y en la E, las intersecciones entre la curva 1 y la curva 2. Eso es lo que se está solicitando. Acá serían intersecciones, lo que se está pidiendo. Es decir, se están pidiendo los puntos de equilibrio, que lo hemos tratado de esa forma en otros casos. Entonces, primero se pide que se determine los puntos de corte con X e Y correspondiente a la recta 2, es decir, a esa ecuación o a esa función si la ven desde ese punto de vista. Entonces, acá para ver la resolución tenemos una representación gráfica. No quiere decir que esta sea la representación gráfica de la recta que estamos estudiando, pero sí sirve para entender que en el punto 1 tiene el corte con el eje X, es decir, el valor de X tiene un valor asignado, pero el valor de Y es 0. Eso sucede cuando corto con X. Cuando corto con Y, el valor de X es 0 y el valor de Y tiene un número asignado, que puede ser positivo o puede ser negativo. Acá también puede ser negativo o puede ser positivo. Bueno, acá, de hecho, esta gráfica nada que ver con la ecuación que tenemos acá. Y esta ecuación tiene pendientes el otro lado, ¿ya? Y se parece. Y esta es más gráfica de la recta 1. Pero sirve para entender que si y vale 0, yo estoy calculando x. Entonces debo trabajar con esto de acá, con la ecuación, y con el hecho de que vamos a reemplazar el valor de y de 0 en la letra i. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar igual que la de arriba, pero en el lugar de la i queda un 0. Entonces la idea acá es encontrar el valor de x. Entonces, como debemos encontrar el valor de x, el menos 2x lo vamos a pasar sumando para que quede positivo. Entonces, al pasar el menos 2x, pasaría como más 2x, y esto sería igual al valor de 10. Entonces sería igual a lo que es el número 10, que es positivo, mantiene su signo porque mantiene su lugar, es decir, su ubicación. Ahora, entendiéndose que entre el 2 y la x hay una multiplicación, entonces vamos a decir que, como queremos despejar x, mantenemos la x en este lugar y pasaríamos dividiendo el 2 al 10. Entonces se puede decir que ese 2 pasa dividiendo acá en este sector. Ahora, podemos decir que 10 dividido en 2, eso es 5, por lo tanto el valor de x es de 5. Y así tendríamos la solución, que sería de 5. De esta forma podemos decir que el punto de corte con x es 5,0. El otro punto de corte es el punto de corte con y. Y el punto de corte con y es al revés. Ahora, el x vale 0, pero este es aún más fácil, porque en este debemos reemplazar el valor de x acá en la ecuación. No hay que despejar nada. Entonces acá en el lugar donde está la x, reemplazamos lo que vale x. X vale 0. Entonces en ese lugar se reemplaza el 0. Puesto que x vale 0, se reemplaza en la letra x. Quedando lo que se puede apreciar acá. Sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces quedaría solamente el 10. Entonces podemos decir que el valor de y es de 10. Y como sabemos que y vale 10, podemos concluir lo siguiente. Se puede concluir que el punto de corte con y es P0,10. Es decir, cuando x vale 0, y vale 10, que sería este punto de corte. No específicamente este, porque esta no es la gráfica correspondiente a esta ecuación.
lógicamente. Bueno, en el inciso B se pide encontrar los puntos de corte con el eje X y el eje Y, pero para la curva 1, es decir, para esta curva de acá. Entonces los puntos de corte serían los siguientes. Tenemos en el eje X dos puntos de corte. Un punto que estaría aquí y otro punto de acá. Y en el Y un punto de corte. Comencemos primero con los puntos de corte en X. Esto sucede cuando Y es 0. Si nos damos cuenta aquí, Y es 0, porque el valor de Y no está ni sobre la horizontal ni bajo la horizontal. Estaría a una altitud de 0, para que se entienda. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. Como Y vale 0, acá en la Y reemplazamos el 0 y quedaría una ecuación de segundo grado. Quedaría algo así, como pueden apreciar ustedes. Y toda ecuación de segundo grado tiene la siguiente forma. Es esta de acá. Esta es la forma. Y esta es la fórmula. Dice que 0 es igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿quién es el a? El a sería el número que está adelante de la x cuadrada, que en este caso sería el menos 3. Menos 3, no menos 3x cuadrado, menos 3. Y el b sería el número que está delante de la x. Y en esta oportunidad sería el número 2. b vale 2. Y por último, el c es el número que no tiene x, que en este caso sería el más 20. C vale más 20. Entonces, una vez que tengamos los valores de A, B y C, podemos emplear la fórmula que sería esta de acá. Y para emplear la fórmula, reemplazamos los valores el A, el B y el C en ella, que sería el A, el B y el C que aparecen acá. Entonces reemplazamos la fórmula según corresponda. Primero comenzamos con el valor del B. Vamos a comenzar primero porque es el primero que está en la fórmula. El B lo vamos a colocar ahí y ahí, es decir, el valor de 2. Después continuamos con el valor de A. El valor de A, que sería el menos 3, ese lo reemplazamos ahí y acá abajo. Y ahora solamente faltaría el valor de C, y C vale 20, como pueden apreciar ustedes. Entonces el valor de 20, que es el valor de C, se reemplaza en ese lugar. De esta forma, ahora debemos resolver esto. Y sería de la siguiente forma. Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz, todo. ¿Cómo sería en una calculadora? Acá tenemos una calculadora. Sería el 2 elevado a 2 menos el 4 por el menos 3 por el 20. Y eso nos daría 244. Es decir, todo esto es 244. Nos quedaría de esa forma que pueden apreciar ustedes. Ahora, pero también puedo resolver lo que está abajo, que es 2 por menos 3, que es menos 6. Entonces acá abajo nos da menos 6. Y menos por 2 sería menos 2. Ahora, resulta que esto no tiene raíz exacta. Entonces, lo que vamos a realizar es escribir esto con un x1 y un x2, que serían los dos valores donde cortamos el eje x. Anteriormente nosotros lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto que tomamos solamente la solución positiva. Ahora no, debemos tomar la positiva y la negativa, porque esto no es una aplicación. Estamos viendo solamente una curva y estamos preguntando cuáles son los puntos de corte con el eje X, para este caso. Comencemos con el primero. Entonces, para ello vamos a tomar la calculadora y vamos a decir lo siguiente. Empecemos con el X1, este es el X1. Tenemos una fracción, tenemos un menos 2 más la raíz de 2,44 y esto dividido en menos 6. Ah, siempre me sucede lo mismo. Ahora sí, no había tomado. Ya, daría eso, presionamos esa tecla y nos daría el resultado en forma decimal, que es menos 2,27. Y anotamos la solución acá, que corresponde, lógicamente. Ahora pasamos a este de acá. Entonces, en la calculadora solamente cambiamos el signo. Como lo hemos visto anteriormente, es cambiar, borrar ahí y cambiamos el signo.
Así de sencillo, apretamos esa tecla y nos da 2,94. Este es positivo. 2,94 sería ese punto. Y así tendríamos los dos puntos de corte. Pero, para entregarlo como respuesta, quedaría escrito de la siguiente forma. Corramos un poco la página para escribir la respuesta. Bueno, como dice acá, los puntos de corte son un P1, que sería menos 2.27,0, y un P2, que sería 2.94,0. O como está escrito ahí con punto y coma, si hemos utilizado la coma como decimal. Listo. Pasemos ahora al punto de corte con el eje Y, que sería solamente 1. Bueno, este punto de corte es mucho más sencillo porque se reemplaza el 0 en la letra X. Esto quiere decir que donde aparece la letra X colocamos el 0. Ese 0 se coloca ahí y ahí. Al resolver esto sería muy fácil porque 0 elevado a 0 es 0 y 0 por menos 3 eso es 0. 2 por 0 también es 0. Recuerde que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces quedaría simplemente el 20. Entonces podemos decir que Y vale 20. Como Y vale 20, ¿no es cierto? Porque estos se eliminaron, podemos concluir lo siguiente. Y acá podemos decir que el punto de corte con Y es el punto P, que es 0,20. Entonces este punto estaría en 20 en el eje Y. Y sería 0,20. Pasemos al inciso C ahora a continuación. Bueno, ahora pasamos a la C. Dice, determine las intersecciones entre la recta 1 y la recta 2. Entonces acá tenemos la recta 1 y la recta 2. La recta 1 es la café, la recta 2 es la de color verde. ¿Dónde intersectan? Ahí en ese punto, que sería el punto X, Y. ¿Cómo se encuentra este punto? Bueno, este punto es un punto bien característico, que es donde esta recta y esta recta comparten los mismos valores de X y de Y. Entonces podemos entender que Y es igual a Y. De esta forma, si nosotros decimos que Y es igual a Y, podemos entender que 3x menos 10 sería la primera Y y 2x más 10 sería la segunda Y. Entonces, la primera Y es 3x menos 10, eso va a ser igual a la segunda Y. Acá podemos destacar que se ha formado una ecuación de primer grado. En esta ecuación de primer grado, vamos a resolverla. Entonces, el 3x lo mantendremos en este lado, mientras que este menos 2x va a pasar sumando, puesto que está restando. Y todo esto va a ser igual a este 10 de acá, que lo mantenemos al otro lado de la igualdad, y el menos 10 que está restando pasará al otro lado de la igualdad sumando, de su forma inversa que sería más 10. Ahora debemos reducir semejantes. Sumamos el 3x más el 2x y eso nos dará 5x o 5 por x, que es la suma de eso. Y esto va a ser igual ¿a qué? A la suma de lo que es 10 más 10. Y 10 más 10 son 20. De esta forma el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, podemos decir que 20 dividido en 5 sería igual a x. Y 20 dividido en 5, eso sería 4. Por lo tanto, x vale 4. Como x vale 4, ahora podemos entender que este punto, el valor de x es 4. Y el valor de y se obtiene reemplazando el 4 en cualquiera una de estas de acá. ¿Cómo sería esto? Vamos a tomar, por ejemplo, esa. Y esta sería menos 2 por x más 10. Entonces, si reemplazamos el 4 en la x, obtenemos el valor de y. ¿Cómo queda al reemplazar el 4 en la x? Queda así. Quedaría como menos 2 por 4, porque x vale 4 más 10. Menos 2 por 4, eso es menos 8, sería menos 8 más 10. Y menos 8 más 10, eso sería 2. Entonces podemos decir que esto es igual a 2. Y así podemos concluir lo siguiente, que el punto de intersección P es 4,2. 4 para X y 2 para Y. El inciso D se pide
encontrar las intersecciones entre la recta 1 y la curva 2. Entonces, acá se puede ver las gráficas, en este caso de la curva y de la recta. Acá se debe entender que I es igual a I, porque debe existir un punto donde intersecta la recta con la curva. Bueno, de hecho acá en la gráfica tipo se ve que no intersecta. Entonces no hay una intersección. Pero veamos qué debe dar cuando no hay intersección. Cuando no hay intersección vamos a decir que I es igual a I. Entonces vamos a tomar la primera expresión. Voy a tomar esa como primera y la voy a igualar con la segunda. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. La primera, que la pueden ver ustedes, la igualamos con la segunda, y como dije anteriormente, es esta de acá. Quedaría lo que pueden apreciar ustedes. Bueno, recuerda que una cuadrática debe tener una cierta forma. La forma debe ser 0 es igual a ax cuadrado más bx más c, o al revés, esta expresión igualada a 0. Bueno, acá me conviene que quede en la expresión igualada a 0, porque me conviene pasar el 3x restando y el menos 10 sumando. Vamos a mantener el 0,5x cuadrado y pasaría el 3x restando la x. Mantenemos la x entonces y el 3x pasaría restando como menos 3x. Quedaría lo que pueden apreciar ustedes ahí. Mantenemos lo que es el menos 5 y el menos 10 pasaría como más 10. Entonces todo esto ahora va a quedar igualado a 0. Bueno, acá se pueden reducir algunas cosas. Bueno, pero antes de eso vamos a bajar el 0,5x cuadrado. ¿Y qué es lo que podría yo reducir? Podría reducir el más x con el menos 3x. Quedaría menos 2x. Y también podría reducir el menos 5 con el más 10. Eso quedaría más 5, ¿no es cierto? Y todo esto sería igual a 0. Entonces acá podemos decir lo siguiente, que el a es el número que acompaña al x cuadrado, que sería el 0,5. También podría decir que el b, ese, es el número que acompaña a la x y es menos 2. Y por último, podría decir que el c es el número que no tiene x, que está solito, y que sería el más 5. Entonces, al tener el valor de a, b y c, podemos emplear la fórmula. Y en la fórmula vamos a reemplazar dichos valores, que sería de la siguiente forma. Sería acá, por ejemplo, el valor del b es de menos 2, y este se reemplaza ahí, y también acá. También tenemos el valor correspondiente al a, que es de 0,5, y el de 0,5 se reemplaza ahí, y acá hay otra a. Y por otro lado, tenemos el valor de c, que el valor de c es 5, entonces el 5 se reemplaza justo ahí. Bueno, si resolvemos todo esto, comencemos resolviendo acá lo que es el menos por menos 2, eso es más 2. Después continuamos con lo que está dentro de la raíz, y dentro de la raíz tenemos esto, que lo vamos a resolver en calculadora. Sería paréntesis menos 2 al cuadrado menos 4 por 0,5 por 5. Y eso nos da menos 6. Y finalmente, lo que está en el denominador sería 2 por 0,5, lo cual es 1. Bueno, aquí no tiene sentido seguir desarrollando más, porque cuando nos da una raíz negativa, ¿qué significa esa raíz negativa? Esa raíz negativa significa lo siguiente. Es una raíz negativa de menos 6, y dice eso que pueden ver ustedes, que el valor de esa raíz no es una solución que esté dentro de los reales. Por lo tanto, no podemos encontrar una solución de forma numérica nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las gráficas no se interceptan entre ellas. Y así podemos dar solución que no se interceptan entre ellas. Y eso sería la respuesta para este inciso, que es el D.
Bueno, para responder el inciso E, dice, se pide determinar la intersección entre la curva 1 y la curva 2, entre las dos curvas. La gráfica tipo sería esta. Tenemos la curva 1 y la curva 2, y esos son los dos puntos de intersección. Sería de la misma forma, y es igual a y, en donde vamos a igualar el menos 3x cuadrado con el 2x más 20 con el 0,5x cuadrado más x menos 5. Quedaría de la siguiente forma. Quedaría así, como lo pueden apreciar ustedes. Entonces, para que adopte esa forma de acá, debe tener lo siguiente. Debe tener 0 igual a ax cuadrado más bx más c, o al revés. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Acá me conviene dejarlo así como está acá. Me conviene pasar el 3x cuadrado sumando al 0,5x cuadrado. Entonces dejar el 0 en este lugar. Dejamos el 0 en ese lugar y acá vamos a decir lo siguiente. Entonces dejamos el 0,5x cuadrado y el menos 3x cuadrado pasaría sumándolo. Luego mantenemos lo que es el más x y el 2x pasaría como menos 2x acá. Acá mantendríamos lo que es el menos 5, ese menos 5, y el 20 pasaría como menos 20, quedando lo que pueden apreciar ustedes. Reducimos semejantes, entonces bajamos el 0 y sumamos lo que es el 0,5, este 0,5 con el 3x cuadrado, daría 3,5x cuadrado. Si reducimos el más x con el menos 2x, eso daría menos x, y al reducir el menos 5 con el menos 20, eso daría menos 25. Entonces ahora que tenemos planteada la ecuación, recuerde que lo último que sumamos fue el menos 5 con el menos 20, dio menos 25, que justo ese es el valor de C. Como acá hay un menos, sería un menos 1, que sería el valor de B, y el 3,5 sería el valor de A. Entonces criamos el valor de A, de B y de C. Entonces, teniendo acá los valores, podemos decir lo siguiente. El menos 1 se reemplaza en el B y en ese B. De la misma forma, el 3,5 en el A, en esos dos lugares. Y el C, que es menos 25, ahí en esa única C. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría así como se muestra, menos 1, menos 1 al cuadrado, menos 4 por 3,5 por menos 25, y abajo quedaría 2 por 3,5. Entonces ahora, al resolver esto, sería de la siguiente forma. Sería menos por menos, eso es más, por tanto esto sería más 1. Si resolvemos todo lo que está dentro de la raíz, eso nos daría 351. Y si multiplicamos 2 por 3,5, eso nos daría 7. Entonces quedaría así como se muestra acá, ¿cierto? Con más y con menos. Bueno, quedaría una con más y la otra con menos. Acá tenemos una con más y la otra con menos. Y en la calculadora sería así. Sería fracción 1 más raíz de 351 dividido en 7. Ops, siempre pasa lo mismo. Baja, 7. Y esa da 2,82. Y con menos, para hacerlo más rápido, daría menos 2,53. Y tendríamos ahí anotadas cada una de ellas. Entonces, para encontrar los puntos sería de la siguiente forma. Bueno, acá tomé la segunda curva, y en la segunda curva reemplacé los valores, pues el 2,82 primero, y nos dio 1,8, 1,8 aproximado, muy aproximado, sí. Y volví a tomar la misma curva, pero ahora reemplacé el otro valor, que es este de acá. Y acá me dio menos 4,33. Entonces esto quiere decir que los puntos serían los siguientes. El primer punto es menos 2,53.
punto y coma, menos 4,33. Y el punto 2 es 2,82, punto coma, 1,8. Ahí tendríamos los dos puntos, el P1 y el P2, que son los puntos donde cortan.